En la década del 70, una isla del Caribe pasó por un experimento comunista, el cual no terminó de la mejor manera, terminó con muerte, terminó con un golpe de estado e inclusive con una invasión de un país extranjero. Esto fue el experimento comunista en la isla de Granada. Bueno, nuestra historia empieza con la explicación. Bueno, ¿qué es Granada? Granada es una isla del Caribe que fue colonia del Reino Unido. La mayoría de la población de Granada es de origen africano. La mayoría de estos obviamente traídos como esclavos durante la época de la colonización y bueno, quedaron como la población que se asentó en la isla. Muchas colonias del Reino Unido, antes de ser independientes, se convirtieron en dominios y tenían cierta independencia. Durante estos periodos podían elegir a su primer ministro. Este fue el caso de Granada, que en el año 1967 eligieron como primer ministro al señor Eric Gairy, que es este señor que van a ver acá. Este señor ganó una elección, luego gana una segunda elección como dominio y luego cuando Granada se independiza en el año 1974, él era el primer ministro y en el año 1976 él gana de nuevo una elección, esta vez la primera como un país independiente. ¿Y qué pasaba con este señor? Bueno, este señor era un sindicalista, era más o menos de izquierda, pero tenía casi un dictador, como que jugaba con eso básicamente. Por ejemplo, se lo consideraba que era autocrático, que tenía rasgos autoritarios, que era corrupto. Además, también fue acusado era acusado el de que tenía una policía secreta, o sea, tenía una parapolicía con la cual perseguía opositores. O sea, para que vean el rasgos que tenía este señor. O sea, era un señor bastante autoritario. Esa policía secreta se llamaba la Mongoose Gang. Además, había sido acusado de que la última elección, la de 1974, la primera como un país independiente, había cometido fraude electoral. ¿Pero a qué opositor o opositores seguía su parapolicía? Bueno, principalmente a uno, al señor que van a ver acá, Maurice Bishop. Este señor era comunista de izquierda, era cercano a Cuba y piensen en el contexto, estamos en la década del 70, en plena Guerra Fría. Cuba ya estaba bajo el mando comunista, aliado a la Unión Soviética y bueno, Estados Unidos enfrentado a la Unión Soviética en todo este periodo, en conflictos en todo el mundo. Eric Gairy era ciertamente cercano a los Estados Unidos, cosa que Maurice Bishop y su partido, el NJW, no, porque eran más de izquierda, como dije, más socialistas, cercanos a Cuba. La parapolicía de él lo persiguió tanto a Maurice Bishop como a su padre. A su padre inclusive lo asesinó. Para que vean el nivel de violencia del que estábamos hablando, no era una cosa pequeña. Capaz uno pierde la noción porque es una pequeña isla del Caribe, pero era un lugar violento. Maurice Bishop describió al gobierno de Gairy como que fue un gobierno que nació con sangre, fue bautizado en fuego, fue cristianizado con balas, se casó con los extranjeros y causó la muerte de los granadinos. Esta fue la forma en que Maurice Bishop describió al gobierno de Gairy. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero a todo esto, ¿cómo estaba la economía? Destruida estaba la economía. Estamos hablando de inflación alta y estamos hablando de un desempleo increíblemente alto. Estamos hablando de que para el año 1978, pleno gobierno de señor Gairy, el desempleo llegaba al 50% de la población y en la población menor de 25 años ese número era del 80%, o sea, unos números bestiales para que vean que encima la economía estaba mal. El año siguiente, en el año 1979, Gairy viaja a los Estados Unidos. Él era, como dije, ciertamente cercano a los Estados Unidos y fue el momento que Maurice Bishop y su partido, el NJM, aprovechan y toman el poder de Granada. Básicamente hacen un golpe de estado. Fue un golpe de estado que no fue violento en el sentido de que no hubo fallecidos, fue sin sangre, porque se prestaron al golpe de estado, por así decirlo de una manera, porque la popularidad del señor Gairy no era muy alta como era de esperar por la destrozada que estaba la economía. Entonces fue un golpe de estado que se dio con facilidad, por así decirlo. El ejército lo tomó con facilidad. Bueno, ¿qué pasó? Maurice Bishop se convierte en el primer ministro en el año 1979 después de este golpe de estado y comienza un momento de reformas para el país. Reformas que tuvieron un efecto positivo en la economía. Fue una expansión de la salud, piensen que era un país muy pobre, ¿no? Una expansión de la salud, una expansión de la educación, hubo una gran reducción en el analfabetismo, también hubo expansión de la red de agua y de la red eléctrica. Obviamente todo esto logró que Maurice Bishop se convierta en una figura muy popular en el país. La gente lo amaban a él. Como dije, él era socialista, era comunista, era de izquierda y se llevaba bien con Cuba. Él tenía una relación cercana con Cuba. Pero, ¿qué pasó? Obviamente que este golpe de estado de izquierda preocupó a los Estados Unidos. ¿Qué temían los Estados Unidos? Que se convierta en una Cuba 2, es decir, que en el Caribe no solo tengan a una Cuba aliada a la Unión Soviética, sino que también tengan a otra, tengan a Granada y que esto se pueda esparcir. Es básicamente la preocupación de Estados Unidos durante la Guerra Fría, que se esparza el comunismo y mucho más entre sus aliados y países cercanos a él, a los Estados Unidos. Bueno, pero lo que tenía este señor Maurice era que él no era tan contrario a los Estados Unidos. Es decir, él tenía ciertos acercamientos a países occidentales
occidentales no eran sus aliados, eso tiene que quedar claro. Su más cercano aliado era Cuba, como pueden ver en esta foto, acá está con Fidel Castro, el dictador de Cuba, el que hizo la revolución cubana. Pero aún así, él no es que tenía una pésima relación, como era el caso por ejemplo de Cuba, con los países occidentales y Estados Unidos. Inclusive viajó a los Estados Unidos. Bueno, esta historia da un giro en cierta forma, por un aeropuerto. ¿Por qué? Porque Maurice Bishop, en esta búsqueda de modernizar la isla y de modernizar y de mejorar la vida de los granadinos, lo que decidió hacer era construir un aeropuerto internacional, es un aeropuerto grande, porque había aeropuertos en la isla, pero no uno grande para vuelos internacionales, para incentivar el turismo. Piensen que estas islas, o sea, a día de hoy inclusive todas viven del turismo en gran mayoría, son islas muy pequeñas en población además. Bueno, este aeropuerto no lo podían construir solo, o sea, solo el gobierno de Granada iba a necesitar ayuda, por eso también hubo acercamientos a Cuba y también se habló con los Estados Unidos. En el año 1983, Estados Unidos lanzó un programa para ayudar a las islas del Caribe. Todas eran aliadas de Estados Unidos, obviamente sacando Granada y Cuba. Era un programa para ayudarlos de forma económica. Entonces fue en ese año en el cual Maurice Bishop visita a los Estados Unidos, para que vean que obviamente la relación no era tan mala, o sea, no era una relación completamente enemistada con él, y visita a los Estados Unidos. Esto no le gustó nada a los que manejaban el partido, el NJM. A pesar de que Maurice Bishop era amado por la población y él tenía una muy buena popularidad, una popularidad muy alta, su partido estaba controlado por gente que no se llevaba bien con él. Su partido se llevaba mal con él. Su partido eran estalinistas, eran mucho más de izquierda, eran mucho más comunistas, mucho más radicales que él, y eso marcaba las malas relaciones entre ellos. Entonces, por ejemplo, la visita a los Estados Unidos no le gustó nada a los miembros de su partido. ¿Qué terminó pasando después? Ese mismo año, en el 1983, pero en octubre, Maurice Bishop hizo una gira por Europa. Y el 13 de octubre del año 1983 vuelve a la isla donde él gobernaba para encontrarse con que iba a ser encarcelado. Fue encarcelado al llegar a la isla. A ver, ¿qué pasó? Básicamente le estaban haciendo un golpe de estado. ¿Quién hizo este golpe de estado? El señor que van a ver acá, Bernard Coard. Este señor era de esta línea que les dije del partido, del NJM, antiguo aliado, y era más hardcore, era más estalinista, más comunista, más de izquierda. Entonces no le caía bien Maurice Bishop y lo encarceló. Pero obviamente, como era de esperarse, la población a él lo amaba. Entonces la población salió en protesta para su liberación todos los días desde el 13 de octubre. Y fueron respondidos con balas, literalmente. El golpe de estado, o sea, los que tomaron el poder, el ejército que también estaba muy ligado al NJM, atacaron a las personas que protestaron por la liberación de Maurice Bishop. Los atacaron con balas. Esto se empezó a caldear, la situación se empezó a poner cada vez más violenta, y el 19 de octubre del año 1983 asesinan a Maurice Bishop. Lo mataron. Bueno, ¿qué pasó? Otra parte del ejército consideró que esto se habían como pasado, entonces lo sacan del poder al señor Coard. Lo sacan del poder al señor Coard y asume Hudson Austin. Hudson Austin se convierte en el primer ministro de Granada, él era del ejército. ¿Qué pasó? Esto asustó a Estados Unidos y a las islas del Caribe, porque básicamente desde el golpe de estado, desde el 13 de octubre, el golpe de estado 13 de octubre de 1983, que fue Bernard Coard hasta el 19, y desde ahora con este señor Hudson Austin, estamos hablando de un gobierno muy de izquierda, estamos hablando de gente muy cercana a la Unión Soviética, estamos hablando ya de algo que ya sí era riesgoso para los Estados Unidos en su visión del mundo. Entonces, unos días después de esta situación, las islas del Caribe se reunieron en Barbados, o sea, los gobiernos se reúnen en Barbados a hablar de la situación de Granada. Tenían miedo de que haya revoluciones en sus propios países, revoluciones socialistas, porque además, un dato a tener en cuenta es que la revolución, el partido NJM y el comienzo de Maurice Bishop no solo era socialista, sí era socialista, pero no solo era socialista, sino que hablaba mucho de la hermandad entre la gente negra. Obviamente gente que fue discriminada, y la mayoría de la población de Granada era negra y es negra. Pero bueno, este movimiento también tenía ese sentido. Hubo varios, por ejemplo, movimientos en Estados Unidos de índole socialista y de hermandad negra a la vez, que combinaban esas cosas. O algo que se podía extender fácilmente a otras islas del Caribe, claramente, porque estamos hablando de una situación similar con la gente negra, obviamente. Y bueno, tenían miedo de que se expanda el socialismo y de que Granada se convierta en una sucursal de la Unión Soviética en el medio del Caribe. Entonces esto asustó a las islas del Caribe, que el 22 de octubre del año 1983, estamos hablando solamente 9 días del golpe de estado y 3 días después del asesinato de Maurice Bishop, le pidieron a los Estados Unidos si podía invadir Granada para
sacar al gobierno stalinista del poder. Estados Unidos termina aceptando y el 25 de octubre empieza la Operación Furia Urgente, bueno, o Urgent Fury, en el cual los Estados Unidos invaden la isla de Granada. Probablemente algunos de ustedes hayan visto una icónica foto que es esta que les voy a dejar acá. Esta foto es de la invasión de Granada, capaz la habrán visto y no sabían de qué era. Esto es de la invasión de Granada, porque la invasión comenzó con paracaidistas que tomaron el sur de la isla. Obviamente estamos hablando de una isla con muy poca población, ¿no? Estamos hablando de 100.000 personas. Entonces había grandes facilidades para que Estados Unidos pueda invadirla. Y las demás islas del Caribe no tenían esas facilidades, claramente. Por eso le piden ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos acepta, obviamente primero por el miedo de que se arma una sucursal de la Unión Soviética. Ronald Reagan había descrito a Granada como una colonia cubano-soviética, para que tengan una idea. Entonces comenzó la invasión, como dije, el 25 de octubre de 1983 con estos paracaidistas de acá. Y esos paracaidistas toman el sur de la isla, toman una pista de aterrizaje y ahí comienza la invasión real, o sea, la que va a llegar la mayoría de los soldados vía avión y vía barco. Estamos hablando de que Estados Unidos invadió la isla con más de 7.000 soldados, sumado a tropas de los países del Caribe. La invasión obviamente fue exitosa, fueron cuestión de días para que caiga toda la isla de Granada y ese fue el fin de la experiencia comunista en Granada, terminada por una invasión de los Estados Unidos cuando se radicalizaron. Y un dato interesante para terminar es que, ¿se acuerdan de Eric Gary? Bueno, si ustedes se pensaron que ese señor se iba a quedar en los Estados Unidos e iba a dejar de romper los huevos, se equivocaron. Porque nuestro amigo Eric Gary vuelve de los Estados Unidos y se presenta a las elecciones de primer ministro. Y ustedes dirán, ¿pero no era un autoritario horrible que la gente quería que se vaya del poder, que la economía estaba destruida? Sí, pero igual él se presentó a las elecciones. Se presentó en el año 1984, como pueden ver, y perdió. Pero él no se rinde, porque también se presentó en el año 1990 de nuevo y volvió a perder. Y ustedes dirán, ya está, ¿cuántas más veces te vas a presentar? Bueno, se presenta una última vez, en el año 1995, como pueden ver acá, y vuelve a perder. Y de ahí en más, bueno, nuestro amigo parece que aceptó que no iba a ganar las elecciones, pero la verdad que tuvo bastantes votos para las descripciones de su gobierno. Bueno, si llegaste acá, suscríbete, por favor, que en algún momento mi sueño es llegar a los 100.000 y tener esa placa, y nada, no voy a llegar nunca a este paso, así que por favor, suscríbete.